Bájale. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. Estamos en la cabina de Radio Cocone. Estoy con mis compañeras Vanessa y Gloria y mi compañero Efraín. Y en los controles de grabación está Emilia, Roberto y Diego. Hoy tenemos un invitado especial. Su primera letra es B. Ella es Valeria y hoy vamos a hablar de inclusión social. Hola, yo soy Gloria. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues me siento contenta y también un poco extrañada porque nunca había estado en una cabina de radio. Gracias. Gracias. ¿Yo? ¿Qué es inclusión social? Pues podemos entender la inclusión social de muchas formas diferentes. En términos generales, inclusión social significa habilitar los espacios para que gente que es diferente, digamos que tiene condiciones distintas, pueda acceder a ellos. Y pueden ser escuelas, pueden ser trabajos, pueden ser parques, pueden ser estadios de fútbol, cualquier espacio. Como se habilita es cuando hay inclusión social. Gracias. ¿Qué es la inclusión social y la exclusión? La inclusión social es eso, lo que te acabo de decir. Es habilitar los espacios para que quepan las personas aunque sean diferentes. La exclusión es lo contrario. La exclusión es lo que pasa cuando un espacio no está habilitado y entonces llega, por ejemplo, una persona en silla de ruedas a un estadio que tiene un montón de escaleras. ¿Ustedes creen que esa persona se va a sentir a gusto? No. Pues no. Entonces, ese espacio es un poco excluyente porque no está pensado para todas las personas. Gracias. ¿Qué es el proceso de inclusión? El proceso de inclusión, y se dice proceso porque es el caminito que tenemos que seguir para lograr incluir a las personas, ¿no? Imagínense que de buenas a primeras un día les dicen, pues vamos a incluir en esta cabina de radio a una persona que no puede escuchar. Y entonces, pues esa persona no podría estar haciendo las actividades como ustedes los vi que las hacían al principio, en donde hacen las preguntas, se organizan, platican entre ustedes. Entonces, de un día para otro, ¿creen que esa persona podría llegar y trabajar? No. Entonces hay que seguir un caminito, hay que idear formas, hay que ver qué es lo que se tiene que modificar. A lo mejor cambiamos algunas actividades por otras, a lo mejor traemos cosas escritas o dibujos para que las pueda ver. Entonces eso es el proceso de inclusión. Gracias. ¿Qué es la exclusión social? La exclusión social es lo que pasa cuando un espacio, un lugar o unas personas no aceptan a quien es diferente. Gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido? ¿Dónde? ¿En la radio? ¿Aquí en la radio? Pues muy bien, un poco caluroso, ¿no creen? Sí. Pero muy bien. ¿Cómo se compone la inclusión social? Pues se compone de muchos elementos. Primero y más importante, se compone de personas como ustedes y como yo. Lo más importante para que haya inclusión social es que todos trabajemos en equipo para hacer las cosas más fáciles para las personas a las que les cuesta más trabajo. Entonces, ya a partir de que las personas como nosotros podemos idear un plan para incluir a las personas, por ejemplo, con discapacidad, o a lo mejor que no pueden ver, o a lo mejor que tienen dificultades para estar en el mismo espacio que nosotros, ya podemos pensar en herramientas o en técnicas, que son las formas de hacer y los instrumentos que utilizamos. Gracias. ¿Qué es la inclusión social con discapacidad? La inclusión social para personas con discapacidad es, o de lo que se trata, es que esas personas, primero, ¿saben lo que es discapacidad ustedes?
Sí. Sí. Personas que no son iguales a nosotros, que no pueden hacer lo mismo que nosotros. Que personas que no pueden hacer lo mismo que nosotros. Hay algunas personas con discapacidad que sí pueden hacer algunas cosas como nosotros, solamente que les cuesta un poquito de más trabajo o les lleva más tiempo. Entonces, para contestar tu pregunta, cómo se organiza la inclusión para personas con discapacidad es, por ejemplo, si llegara una persona que, digamos, tiene discapacidad visual, ¿no? Y no puede ver, ¿qué podemos hacer nosotros para que esa persona participe de las actividades que participamos? Por ejemplo, ahorita están organizando un cine en la tarde, ¿no? Sí. Algo que podría ser inclusión social es pensar en poner el volumen muy alto para que la persona que no... Ajá, para que escuche la historia y esté en el mismo espacio que nosotros y le interese. Gracias. ¿Por qué las y los maestros a veces no ponen atención a los niños que ocupan que les expliquen algo? Bueno, eso pasa porque muchas veces los maestros piensan que tienen grupos muy grandes, ¿no? A veces los maestros, por ejemplo, ¿cuántos niños hay en su salón? 47. 47. En mi salón hay 38. 38 también en el mío. 22. Ok, son muchos niños, ¿no? ¿Y cuántos maestros tienen? Uno. Solamente En la un maestro. secundaria tenemos varios. ¿Varios maestros? Pero en el salón nomás es uno. Ok. Uno por materia. Uno por materia, ok. Entonces, pues muchas veces ese maestro quiere que todos aprendan por igual, ¿cierto? Sí. Y en ocasiones eso hace que no puedan prestar atención más específica a un solo niño. Yo cuando iba en sexto de primaria, una vez nos estaban explicando sobre un triángulo que sabe qué tanto debemos de sacar. Le iba entendiendo bien, pero luego como que me fue revolviendo y ya no le entendí. Ya la maestra se fue a sentar a su escritorio. Ya fui y le pregunté, maestra, ¿me puede explicar de nuevo? Porque no le entendí. Ya la maestra dijo, levante la mano quien no le entendió lo que estábamos haciendo. Ya la mayoría, todos levantaron la mano y nos volvió a explicar y ya le volvió a entender mejor. Ok. Entonces sirvió que le dijeras, que te acercaras y le dijeras, ¿verdad? Sí. Pues sí, eso pasa a veces con los maestros que necesitan un empujón, necesitan que alguien les diga que necesita ayuda. Entonces, cuando hay un niño que necesita ayuda todo el tiempo necesita que le estén explicando las cosas de nuevo, pues a los maestros les puede cansar, ¿cierto? Yo conozco a uno que le pide el de historia que no entendió y le dice que lo haga como sea porque él ya no me va a volver a explicar. Sí, muchas veces están desesperados. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Pues que no, pues... Yo a veces pido ayuda con otros compañeros que le entendieron. Esa es una buena táctica. ¿Y qué pensarían si tienen un compañero en su clase que tiene discapacidad intelectual? ¿Saben lo que es discapacidad intelectual? No. ¿No? Bueno, eso significa que todo lo que nosotros pensamos es porque nuestro cerebro funciona de cierta forma, ¿no? Y el cerebro de una persona con discapacidad intelectual no funciona de la misma forma, funciona de forma distinta. Y hay muchas cosas que requiere que le expliquen 2 veces. Entonces, imagínense que tuvieran un compañero así en clase y todo el tiempo necesitara un poco de ayuda. Yo tenía un compañero así, pero él siempre le ayudábamos porque él casi no podía escribir porque le dolía la mano, porque sabe que como que se cayó y no podía escribir bien y todo el maestro dijo que le empezábamos a ayudar a él. Ok. ¿Y cómo lo ayudabas? Pues ayudándole así, diciéndole porque a veces no le entendía lo que escuchaba. Ok. Tú le decías, le volvías a repetir lo que decía el maestro. Sí. Pero hay a veces personas que abusan de eso, que nada más quieren que estén soplando las preguntas. Claro. Porque yo en mi salón hay varios niños que son así que... Así como cuando están en el examen. Que todo quieren que les expliquen. Yo nada más les explico 1 o 2 veces, pero como que yo veo que ellos quieren que les diga ya las respuestas, pero eso a mí no se me hace justo.
Ok. ¿Y esas personas, esos compañeros que tienes en tu salón, cómo son? ¿Son como tú o tienen alguna discapacidad o algún problema de Son como aprendizaje? nosotros, pero ellos no quieren poner atención, todo quieren que les anden diciendo. Ok. Ya que son como desmadrosos. Ok. Bueno, pues ellos tienen una ventaja, que es que ellos deciden no poner atención. Ujú. Pero hay niños que no lo deciden así, como el compañero de Efraín, que tenía la mano rota y aunque él quisiera, pues no podía escribir, no podía seguir el ritmo de la clase igual. Ujú. También una vez nos dejaron en ciencias que hiciéramos un álbum y la maestra nos explicó que hubo una vez que uno de sus alumnos se fracturó el brazo y no podía escribir y la maestra le dio chance de que lo hiciera, de que lo imprimiera. Ok. Pero él dijo la maestra que él sí se puso a leer todo lo que dijo la maestra y sí lo hizo bien su trabajo. Ah, pues todo eso que están diciendo, que los compañeros ayuden a un compañero que tiene dificultad o que el maestro le deje a un alumno imprimir en vez de escribir, eso es inclusión social, porque ya se están llevando a cabo acciones para que una persona acceda a otras cosas, ¿no? Al conocimiento o a lo que se ve en la escuela. Sí. ¿Cómo harías para ayudar a una persona a entender algo que no entendió? ¿A una persona con discapacidad o a una persona, a qué tipo de persona? Una persona con discapacidad. Ah, pues mira, cuando una persona con discapacidad no entiende algo que se puede hacer es acercarte con la persona y repetírselo. Pero es muy importante que si se hace eso, se le diga en buena forma, ¿no? Porque imagínate que tú llegas y le dices, ¡ay, fulanito! Es que no me estás entendiendo. ¿Cómo crees que se sentiría fulanito? Ujú. Ujú. Pues mal. Y una persona con discapacidad muchas veces la gente piensa que no se dan cuenta y que no se va a sentir mal Ajá. porque no se da cuenta. Ujú, Pero que a veces sí, piensan que no saben hacer nada. claro, y eso no es verdad. Entonces, es mejor si tú te acercas y se lo dices de forma amable, le repites las cosas de forma amable y si aún así no te entiende, buscas otra forma, se lo Ujú. explicas a lo mejor con dibujos. Es lo que que a veces me preguntan, que en matemáticas, como hacemos operaciones, siempre acabo primero y ya la maestra me pide que les ayude a mis compañeros y a veces no entienden, pero les ayudo con dibujos Ujú. o con otra cosa o con colores. Ah, pues esos son métodos para lograr inclusión social. Gracias. ¿Para quiénes van dirigidos la inclusión social? Va dirigido, como ya habíamos estado platicando, para personas que tienen discapacidad, pero no nada más eso, también personas que están en una situación de desventaja. ¿Ustedes saben qué tipo de personas podrían estar en una situación de desventaja? ¿Lo han revisado ya aquí en la radio? No. ¿No? Por ejemplo, no sé si han escuchado de algo que es equidad de género. Sí. ¿Sí han escuchado? Sí. Sí. Equidad de género Es que todos significa somos iguales. Ujú. hagan en tutoría unos niños nos explicaron sobre la equidad de género. Ajá. Y pues nos dieron varios folletos y el último nos hicieron preguntas y nos dieron paletas Ok. ¿Y qué fue lo que les explicaron? sobre cómo es la equidad de género, quiénes lo componen Ujú. y por qué es importante. Ok, bueno, pues la equidad de género también es importante porque en muchas ocasiones los hombres y las mujeres no están en igualdad de condiciones. Entonces también inclusión es promover que la gente que digamos no ha estado siempre en la posición ventajosa, le demos como un poquito de ayuda para que podamos estar todos al mismo nivel. Gracias. Gracias. ¿En qué consiste la inclusión social? Consiste en hacer un montón de cosas para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Que Y- estén incluidas en eso. sí. Gracias. ¿La inclusión social es integración social? La inclusión social puede ser integración social, pero son dos cosas diferentes.
Cuando tú integras algo, solamente lo pones ahí, ¿no? En el ejemplo aquí de la radio. Si quisiéramos incluir a un compañero, lo que les decía antes, con discapacidad auditiva, o sea que no oye, si lo integráramos, pues haz de cuenta que le pondríamos su sillita y lo tendríamos aquí sentado y ya lo integramos. No, yo diría que anotáramos en un papelito lo que vamos a decir y qué le va a corresponder hacer a él en la ronda para que también participe. Ah, ya cuando estamos pensando en formas de que participe, ya estamos hablando de inclusión. Esa es la diferencia entre integración e inclusión. Yo me acuerdo que una vez que íbamos en tercero, una niña llevaba como un aparatito en su oreja y casi no oía y casi no hablaba. Y pues la maestra como que se estresaba y ya no le ponía atención, ya no, cuando quería hablar, hablaba bien despacito y no se le entendía casi nada. Ya iba con nosotros a veces porque la maestra ya no le explicaba y ya nosotros le teníamos que explicar. Pero algunos compañeros como que se molestaban o no sé. ¿No les gustaba explicar? No. ¿Y por qué crees que sea eso? Porque no, yo creo que porque no es igual que ellos, que no tienen que ellos no piensan lo mismo que ella. Ok. ¿A ustedes les enojaría si tuvieran que explicarle algo a alguien todo el tiempo? No. Ya me acostumbré yo. ¿Ah, sí? yo la primera vez que iba a ayudar a alguien me sentí como nerviosa de que ¿cómo le voy a hacer para explicarle? Y ya pues ya me acostumbré. Ya ahora ya hago todo. Ok. ¿Y tú, Gloria? No, a mí no me gusta explicar. Es válido. Hay mucha gente a la que no le gusta explicar, pero tenemos que entender también que muchas veces puede ser desesperante, ¿no? Cuando estamos intentando explicar algo a alguien y una y otra vez y una y otra vez. Pero también podemos pensar por qué cosas vale la pena. Y vale la pena porque podemos aprender muchas cosas también de la gente a la que queremos incluir. No nada más las personas con discapacidad o las personas que incluimos aprenden de nosotros, también nosotros aprendemos de esas personas. A mí no me gusta explicar porque si no le entienden, luego dice, mejor pásamelo y agarran mi cuaderno y mejor se lo copian. Ah, pues es que eso es otra cosa. Por eso, y ya les estoy explicando, y no entiendo, mejor pásamelo. Y ya pues no me queda de otra más que prestar en mi cuaderno para que lo copien. Pero ahí estamos hablando de tus compañeros, ¿no? De tus compañeros que, digamos, son como tú, están igual, en las mismas condiciones. Tengo uno que casi no entiende nada de eso. ¿Ah, sí? Y ese es el que me lo copia, el trabajo de matemáticas. ¿Y qué te parece si un día tú le propones explicarle? Pues ya lo he intentado, pero no entiende. No entiende. ¿Y ya has intentado de otras formas? Sí, cuando dejo operaciones con manzanas y todo, pero no. Bueno, entonces a lo mejor necesitaría de un maestro. Yo a veces cuando no entiende, como que, no sé, hago algo que lo entienda. Porque si lo dejo así, nunca va a entenderle. Siempre dicen que las matemáticas son lo más difícil del mundo. Que siempre ponen problemas difíciles y que, ¿sabes? Yo cuando empecé a ver las matemáticas se me hacían fáciles. Yo cuando quiero que me entienda, pero no puede, a veces agarro como, no sé, una hoja de papel y hago bolita y ya le estoy diciendo, mira, ya le estoy ayudando con una cosa para que la vaya viendo y cómo se compone. Como los triángulos cuando deben de sacar su base por altura y todo eso. Ok. Ay, eso es más aburrido. ¿Te parece? Ay, sí. Porque todos odian las matemáticas. ¿Todos aquí odian las matemáticas? Ay, yo sí. Yo poquito. Yo odio todas las materias. Oh, Menos yo la no. de historia. A mí nada más me gusta ciencias. ¿Ah, sí? A mí física y ciencia. Ya. Ya. Gracias. Gracias. ¿Cuántas horas trabajas con la inclusión social? Yo trabajo en una escuela
Entonces, trabajo en las mañanas. Trabajaré de 8 a 2, más o menos en promedio. Pero todo el día te la pasas 6 ahí. horas. No, 6 horas son. Solamente en las mañanas. No, o sea que desde las 8 a las 2, todo el día estás ahí sentada ayudando a explicar. Bueno, no, porque yo nada más a la escuela voy 2 días a la semana, Ujú. ahorita. Entonces, esos 2 días a la semana no me la paso sentada. Tengo que ir a visitar a algunos maestros, tengo que ir a visitar a algunos coordinadores y platicar con ellos sobre los casos de los niños que hay en la escuela que tienen alguna discapacidad o necesidad de aprendizaje distinta. Yo pensaba que siempre llevaban a los niños con las personas que de inclusión social como tú. Ujú. Pensaba que los llevaban ahí y los ayudaban. Dije, pero no se enfadan todo el día de estar ahí solos. Siempre pensaba eso. No es que nos los lleven, más bien nosotros intentamos ir a los salones y ayudarlos desde ahí. Porque qué chiste que el niño se venga solo conmigo a una oficina, si la inclusión se trata de que él esté en el salón de clases con los demás niños Ujú. como él. Que todos están participando en la inclusión social, ¿verdad? Ujú. Gracias. Ya entendí. Así como ¿Cuán- mis amigos. ¿Hay grupos de inclusión social? ¿Hay grupos? O sea, varios grupos. Hay grupos, digamos, como de primero de primaria, segundo de primaria. Hay grupos de personas que necesitan, digamos, que pongamos nuestro granito de arena con la inclusión, ¿no? Uno de ellos son los que ya les decía, con los que trabajo, que pueden tener discapacidad. Por ejemplo, yo trabajo con niños que tienen síndrome de Down. ¿Saben? ¿Conocen gente que tiene síndrome de Down? Sí. Ok. A veces hablan más de esas personas que porque no saben hacer nada, de que quién sabe qué tanto. ¿Eso dicen? Ujú. Pues los niños con los que yo trabajo saben leer y saben escribir, están aprendiendo. Es lo que me cae mal de que las personas que andan diciendo que no saben hacer nada, que para qué les explicas si no van a entender. Pero yo siento que sí o sí entienden y hacen todo lo que hacemos nosotros, pero de otra forma diferente. De otra forma diferente, exacto. Y también hay otros grupos de personas, como decíamos, podemos hablar de mujeres, podemos hablar de personas que tienen discapacidad visual, podemos hablar de personas que, pues de otros grupos de personas. Gracias. Gracias. ¿Reciben un plan de inclusión social? ¿Cómo que reciben un plan? O sea, sí, todo lo que tienen que hacer y todo eso. Ah, bueno, para llevar a cabo en la escuela que pase lo de la inclusión, sí tenemos que hacer un plan y tenemos que tener por escrito una estrategia. ¿Saben qué es estrategia? Sí, un plan de cómo lo van a hacer. Ajá, tenemos que poner, haz de cuenta, 1, 2, 3, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello. Porque si nada más llegamos, si no tenemos ni idea, pues probablemente nos salga mal. Ok. Gracias. Gracias. ¿Cuántas formas de inclusión hay? Hay muchas formas, por ejemplo, está la que les platicaba de las escuelas, pero también puede pasar en los lugares donde trabaja la gente, puede pasar en centros de entretenimiento, como lo que les decía de los estadios, En los auditorios, juegos. en los parques, pues en cualquier lugar. Gracias. Gracias. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que no entienden el tema? Pues se lo pueden explicar. Pueden llegar y pueden decirle más o menos de lo que hemos estado platicando, decirles que las personas que son diferentes a nosotros sí entienden y sí pueden hacer muchas cosas y que nada más nos falta a nosotros, los que supuestamente sabemos más, aprender modos de enseñar a esas personas. Gracias. ¿Hay una forma para que las personas entiendan de lo que están hablando? Sí, hay muchas formas. A veces no es con palabras, a veces puedes Nos usar enseña señas, puedes usar dibujos, puedes usar palabras, historias. así como figuras. escribirles en una hoja y decirles qué es lo que dice. Ajá, también puede ser así.
El chiste está en pensar diferentes métodos. Gracias. ¿Existe inclusión social en otras áreas como en el trabajo? Sí, también puede. Lo ideal sería que pasara en los trabajos, por ejemplo, en las empresas o en los cafés, en los restaurantes, haya puestos para personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que aquí en Guadalajara se abrió un café que lo llevan puras personas con síndrome de Down? No. Ellos son los meseros, ellos cocinan, ellos cobran. Todo. Entonces, sí hay puestos que pueden ocupar personas con discapacidad. Yo no sabía eso. Sí. Luego, de seguro ha de salir en las noticias. Luego, a ver si hay chance de ir. Gracias. ¿Por qué es importante contratar a personas con discapacidad? Porque la forma verdadera en que podemos incluir a estas personas o en que la inclusión se da verdaderamente es que estas personas participen, ¿no? Hace rato hablamos de la diferencia entre integrar e incluir. Entonces, pues no se trata nada más de poner a la persona y ya está, sino que la persona participe. Y el trabajo es una forma de participar. Gracias. ¿Por qué es importante contratar a personas con discapacidad? Por eso, para que participen. Y además, se me olvidó decir algo muy importante, porque no nada más nosotros les enseñamos a esas personas también tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Gracias. ¿Por qué a veces no quieren aceptar a las personas con discapacidad en los trabajos? Porque hay mucha gente que no está informada del tema, ¿no? Hace rato hablábamos sobre la gente que piensa que, ay, qué flojera, o es que tengo que explicarle 1000 veces y no va a entender, o cosas así. Entonces, mucha gente que no tiene la información piensa que va a ser una pérdida de tiempo o que a lo mejor va a salir perdiendo. Pero yo creo que con un poco de información todos podríamos darnos cuenta de que es algo que nos beneficia. Porque a veces hay personas que no quieren a las personas con discapacidad, nada más porque no son iguales que ellas, ¿verdad? Sí, a veces puede pasar algo así. Gracias. ¿Tú crees que has avanzado en la inclusión social? Pues yo solita no. Bueno, con tus compañeros. Yo creo que me gusta pensar que formo parte de una red de personas interesadas en incluir. Entonces, me parece que sí hemos avanzado en eso. ¿Sí? Hace rato les contaba del niño con el que empecé a trabajar, Sí. que corría por toda la escuela y me tenía como loquita persiguiéndolo. Y el momento en el que empecé, donde yo le quería explicar todo como si fuera un niño, como el resto de los niños del salón, y que él no me entendía y se salía corriendo, al momento en el que terminé y aprendí a enseñarle de otras formas, creo que es un avance. Gracias. ¿Hay algo más que quieras comentarnos? Pues que está haciendo calorcito, ¿no? No, pues muchas gracias por invitarme y fue un gusto conocerlas. Gracias por Gracias. venir. Esto es todo por hoy. Las y los platicones les decimos bye. Ay, por fin. ¿No se grabó? Adiós. Adiós.